A los 18 años, mi padre me golpeó y me dejó abandonado en la carretera por negarme a ser el sirviente de la familia, así que nunca volví a casa y el karma hizo su trabajo. Actualización 1. ¿Ustedes creen en el olor del miedo? Porque yo todavía lo huelo. No es metáfora. Es el olor del cuero caliente de un cinturón, mezclado con el sudor de la nuca de mi papá y ese perfume barato a alcohol de farmacia que se echaba los domingos. 72 horas después de cumplir 18 años, yo estaba arrodillado en la gravilla del camino a San Miguel, escupiendo tierra y sangre, viendo cómo las luces traseras de su camioneta se hacían cada vez más chiquitas. Todavía me acuerdo del sonido que hizo la puerta al cerrarse. No fue un portazo. Fue un golpe seco, definitivo, como cuando entierran a alguien. Él no gritó mi nombre. Ni siquiera me miró. Solo puso el cambio, aceleró y se fue. Como si yo fuera un perro que se había orinado en la sala y merecía aprender la lección a la intemperie. Yo sí grité. No de dolor, aunque tenía el labio partido y las costras de sangre ya se me estaban secando con el aire de la noche. Grité de rabia. Porque 15 minutos antes, yo estaba en mi cuarto, leyendo el manual de instrucciones de una aspiradora que él me había ordenado reparar. Mi cuarto. Ese espacio de 3 metros cuadrados que olía a humedad y a naftalina, donde las únicas fotos que había eran las de mi abuela materna, la única persona que me dijo tú vales, mijito. Esa noche, bajé al taller que mi papá tiene en la cochera. Él estaba revisando unos papeles. Mi hermano menor, el que si le sale derecho, estaba sentado a su lado viendo el celular. Papá, ya terminé con la aspiradora, dije. Ni siquiera levantó la vista. Bueno. Mañana arreglas la podadora. Y el sábado pintas la fachada. Tu mamá dice que el portón está feo. Ahí fue. Sentí un nudo en la garganta, pero no era tristeza. Era algo que había estado guardando desde los 12 años, desde que entendí que mi función en esa casa era la misma que la del lavaplatos, existir para servir y callar. No, dije. Mi hermano levantó la cara del teléfono. Mi papá sí me miró entonces. Pero no como mira un padre. Me miró como mira un capataz al peón que se atreve a pedir aumento. ¿Cómo dices? Que no. Que no soy el sirviente de esta familia. Tengo 18 años. Me aceptaron en la universidad. Conseguí un trabajo en una ferretería. Me voy. Silencio. El tipo de silencio que se siente en los dientes. Luego él se levantó, caminó hacia el perchero y descolgó su cinturón. Mi mamá apareció en la escalera, con la bata floreada y el cabello mojado. No dijo nada. Solo me miró con esa expresión que yo aprendí a descifrar como por tu culpa. El primer golpe fue en la espalda. El segundo, en la nuca. Yo no lloré. Eso lo enfureció más. ¿Así pagas? Gritaba. Te hemos dado techo, comida, ropa. Eres un malagradecido. No me defendí. Solo pensaba, esta es la última vez. Y cuando terminó, jadeando, me agarró del brazo y me arrastró hasta la camioneta. Mi mamá no se movió de la escalera. Mi hermano volvió a mirar el celular. 20 minutos después, en una carretera que olía a asfalto mojado y a monte quemado, me empujó fuera del vehículo. Mi mochila voló detrás de mí, rebotando en el pavimento. Cuando quieras portarte como hombre de bien, ya sabes dónde está la puerta. Se fue. Y yo me quedé ahí, con el ruido de los grillos, el eco del motor y una verdad que me pesaba más que todos sus golpes, ellos siguieron viviendo. Cenaron, durmieron, encendieron la tele. Y yo, su hijo, era un punto borroso en el retrovisor. ¿Saben qué es lo peor? Que en ese momento, tirado en la cuneta, yo todavía esperaba que regresara. Pero no regresó. Y no fue hasta que vi salir el sol, con los huesos helados y la mochila llena de ropa mal doblada, que entendí que el abandono no es cuando te dejan. Es cuando te das cuenta de que nunca fuiste parte del viaje. Pasaron 6 años. 6 años de no llamar, de no preguntar, de tragarme el orgullo y el rencor a partes iguales. Me fui a otra ciudad. Estudié. Trabajé. Conocí gente que me quería sin pedir factura. Pero la herida seguía abierta, como una llaga que no encuentra el aire para secarse. Hasta que una noche, mi celular vibró. Era mi hermano. No lo veía desde esa noche en el taller. Su voz sonaba rara, como si le costara trabajo sacar las palabras. Oye, papá quiere verte. Me reí. Una risa seca, sin gracia. Ah, sí. ¿Ya se le descompuso la podadora? Hubo un silencio largo. Tanto que pensé que se había cortado la llamada. Pero entonces respiró hondo y dijo algo que no esperaba. No. Es que, él ya no puede caminar. Y ahí, parado en la cocina de mi departamento, con el ruido de la licuadora de fondo, sentí que el piso se movía. Porque los hombres como mi papá no se caen.
Los hombres como mi papá no se enferman. Los hombres como mi papá no te necesitan. Oh sí. Actualización 2. 3 días tardé en responder el mensaje de mi hermano. 3 días durmiendo mal, despertándome a las 3 de la mañana con esa mezcla de rencor viejo y curiosidad enferma. Porque cuando te abandonan, una parte de vos pasa el resto de la vida esperando que te pidan perdón. Aunque sepas que ese perdón, si llega, ya no va a reparar nada. Como querer pegar un vaso roto, siempre queda la marca, siempre te corta. No voy, le dije a Andrea, mi novia, mientras ella preparaba café. Andrea es psicóloga. Lo dice sin decirlo, te mira y ya sabes que está diagnosticando tus evasivas. No te pregunté si ibas a ir, respondió, sin girarse. Te pregunté por qué todavía me lo estás contando en futuro. Esa noche no dormí. Al otro día marqué. Mi hermano contestó al primer ring, como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. Me dio la dirección del hospital, la hora de visita, el número de habitación. Lo dijo todo de corrido, en voz baja, como quien da indicaciones para entrar a una zona minada. ¿Está muy grave? Pregunté. Pausa. No es eso. Es que, ya no es él. Y colgó. ¿Saben esa sensación cuando vas en el coche rumbo a algún lugar que sabes que te va a hacer daño? El estómago se te encoge, las rodillas te tiemblan, pero las manos en el volante están firmes. Porque ya decidiste. Porque ya aceptaste que vas a salir de ahí con más moretones, aunque esta vez sean invisibles. El hospital olía a desinfectante y a flores marchitas. Pasillos largos, pisos de vinilo brillante, enfermeras con zapatos que chillaban. Encontré la 307. Toqué. Mi hermano abrió la puerta y por un segundo ninguno de los dos supo qué hacer con los brazos. Él había cambiado. Tenía ojeras, barba de 3 días, la camisa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Ya no era el niño que miraba el celular mientras me golpeaban. Ahora era un hombre de 20 y pocos con los hombros caídos y algo en los ojos que me costó reconocer. Cansancio, sí. Pero también otra cosa. Miedo. Culpa. Está despierto, dijo, apartándose. Entré. Y ahí estaba. Mi papá ocupaba apenas la mitad de la cama. La bata celeste del hospital le quedaba grande, las mangas le sobraban por los brazos. Tenía el cabello completamente blanco, cuando se le había puesto así, y la piel colgando suelta del cuello, como a los lagartos viejos. Las piernas, dos bultos inmóviles bajo la sábana. Pero lo que más me golpeó fueron los ojos. Esos ojos que antes te perforaban, que te ordenaban sin palabras, que te hacían sentir culpable por existir. Ahora estaban opacos, acuosos, mirando un punto fijo en la ventana. Papá, dijo mi hermano desde la puerta. Mira quién vino. Él giró la cabeza. Tardó unos segundos en enfocar, en reconocerme. Y cuando lo hizo, su boca se torció en algo que pudo haber sido una sonrisa o una mueca de dolor. Ah, eres tú, dijo. La voz cascada, débil, como papel de estraza. ¿Viniste a verme morir? Mi hermano hizo un ruido ahogado y salió. Yo me quedé solo con él. No sabía qué hacer con las manos. Las metí en los bolsillos. Las saqué. Me crucé de brazos. Un muñeco de trapo al que le cambiaran la postura constantemente. No sé por qué vine, admití. Él no respondió. Solo me miró, y en ese silencio de monitor y suero, sentí que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Otra vez yo parado frente a él. Otra vez esperando una palabra que no llega. Tu hermano dice que te va bien, dijo al fin. Que tienes negocio propio. Que vives con una profesional. Asentí. Ahí. Y nada. Solo quería saber si eras feliz. Esa pregunta. Esa simple, jodida pregunta. No de quien quiere reparar, sino de quien hace inventario. Como si yo fuera una propiedad más que hubiera que evaluar. ¿Por qué preguntas? La voz me salió más afilada de lo que esperaba. ¿Acaso vas a anotarlo en mi expediente? Parpadeó. Por un segundo pareció genuinamente confundido. Siempre fuiste resentido, murmuró, girando la cabeza hacia la ventana. Tu madre lo decía. Desde chiquito, guardabas todo. No soltabas nada. Ahí estaba. Esa capacidad suya para torcer la realidad, para convertir su crueldad en mi defecto. Sentí el calor subirme por el pecho, ese calor conocido de los 18 años, el que anunciaba tormenta. Resentido. Repetí. ¿Así le llamas a no querer que te rompan el alma? No me miró. Pero su mano, la que tenía el suero, tembló. Yo hice lo que pude, dijo. Nadie me enseñó a ser padre. Mi viejo era peor. Tu viejo te pegaba, ¿y eso te da derecho a pegarme a mí? Mi voz ya no temblaba. Estaba fría, cortante, quirúrgica.
¿Y qué excusa tienes para mi mamá? ¿Y para mi hermano? ¿Él también te perdona porque nadie te enseñó? Silencio. Luego, muy despacio, él volvió a girar el rostro. Tu hermano, dijo, y algo en su tono cambió. Tu hermano no tuvo que perdonarme nada. Él nunca se fue. La puerta se abrió. Mi hermano entró con 2 cafés en vasos de cartón, el rostro pálido. ¿Todo bien? Mi papá cerró los ojos. Sus dedos sobre la sábana dejaron de temblar. Ya está cansado, dijo mi hermano, poniéndome un vaso en la mano. Mejor lo dejamos descansar. Salí al pasillo. El café estaba amargo, pero me quemó la garganta y eso me ancló al presente. ¿Él cree que por irme yo soy el culpable? Pregunté. Mi hermano apoyó la espalda en la pared y resbaló hasta quedar en cuclillas. Él cree muchas cosas, dijo, mirando el piso. Cosas que yo también creí. Hasta que me tocó a mí. No entendí. O no quise entender. ¿Qué te tocó? Levantó la vista. Y en sus ojos vi algo que no estaba preparado para ver. Miedo. Culpa. Y debajo de todo eso, un rencor tan viejo y tan bien escondido que tardé 6 años en reconocerlo. Porque era el mismo que yo había visto en el espejo cada maldito día. ¿Crees que solo a ti te pegaba? Susurró. El café se me resbaló de los dedos. El vaso rebotó en el linóleo, derramando un charco marrón que se expandió entre los dos como una mancha de sangre. Actualización 3. Una enfermera pasó con un carrito de curaciones y maldijo en voz baja cuando vio el charco de café en el piso. Yo no me moví. Mi hermano tampoco. Los dos mirábamos esa mancha marrón extenderse, capilar, definitiva, como si ahí, en ese desorden insignificante, estuviéramos viendo reflejada nuestra propia incapacidad para contenernos. Ayúdame a limpiar, dijo la enfermera, molesta. No supe si me lo decía a mí o a él. Solo sé que mis manos agarraron el rollo de papel que me tendía, y mientras absorbía el líquido frío, mi hermano comenzó a hablar. Tenía 7 años, dijo. Tú tenías 11. Te había ido mal en un examen, no recuerdo cuál. Él te llamó al taller. Yo estaba escondido detrás de los botes de pintura, esperando a que mi mamá me comprara el pan. El papel se me deshizo entre los dedos. Vi todo. Cómo te bajaba el cierre del pantalón. Cómo sacaba el cinturón. Cómo te doblabas sobre el banco de trabajo. Y yo, hizo una pausa, se pasó la mano por la nuca. Yo me quedé quieto. Sin respirar. Para que no me viera. La enfermera se fue. El pasillo quedó en silencio, solo roto por los pitidos rítmicos de los monitores y los pasos lejanos de alguien que empujaba una camilla. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Pregunté. Porque toda mi vida creí que yo era el bueno, su voz sonó rota, como un casete al que le pasaron un imán. El que se quedó. El que aguantó. El que no causaba problemas. Y tú eras el malo, el resentido, el que abandonó el barco. No fui yo quien abandonó. Él me tiró. Ya lo sé, se levantó, apoyó las manos en la pared, la frente contra el yeso frío. Pero era más fácil pensar que tú te habías ido porque querías, y no porque nosotros te echamos. Mi mamá decía, tu hermano es orgulloso, ya va a volver cuando se le baje el copete. Y yo le creí. Necesitaba creerlo. ¿Y ahora? Se dio la vuelta. Tenía los ojos rojos, la respiración agitada. Ahora llevo 6 meses viniendo a este hospital. 6 meses bañándolo, dándole de comer, limpiándolo cuando se orina en la cama. Y cada vez que lo hago, él me mira y me dice, menos mal que tú sí eres buen hijo. No como tu hermano. Sentí un golpe seco en el pecho. No era sorpresa. Era ese dolor viejo que crees cicatrizado y que de repente palpita, te recuerda que sigue ahí, enquistado. ¿Y tú qué le dices? Nada, confesó. Le cambio el pañal, le ajusto las almohadas y me callo. Porque si hablo, si le digo que él es el culpable de que te fueras, de que yo esté aquí solo cargando con todo, de que mi mamá prefiera irse a jugar bingo antes que verlo, entonces todo se derrumba. Mamá. La palabra me supo extraña, como un caramelo que llevas tanto tiempo en la boca que ya perdió el sabor. ¿Cómo está ella? Mi hermano soltó una risa amarga. Igual. Viendo la tele. Diciendo que Dios no le manda pruebas más grandes de las que puede soportar. Hace 2 semanas le pregunté si pensaba visitarlo. Me dijo que ella ya cumplió, que para eso tiene hijos. ¿Hijos? Repetí. O sea, tú. O sea, yo. Apoyé la espalda en la pared y sentí el frío del linóleo trepar por mi columna. Siempre imaginé que mi partida había sido una liberación para todos. Que sin mí, el chivo expiatorio, la familia respiraría aliviada. Mi mamá sin tener que presenciar escenas. Mi hermano sin tener que esconderse detrás de los botes de pintura.
Pero el que se queda no es el que gana. El que se queda es el que hereda el peso. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo mi hermano. Que él no siente culpa. Puede que esté inválido, que necesite ayuda para todo, pero en su cabeza sigue siendo el rey. Y yo, tragó saliva. Yo soy su súbdito. Igual que siempre. Entonces, ¿por qué te quedas? Me miró. Directo a los ojos. Sin el teléfono, sin las excusas, sin la sombra de mi padre entre los dos. Porque si yo también me voy, dijo en voz tan baja que casi no la oigo, él gana. Porque va a poder decir que los dos hijos lo abandonaron. Porque va a morirse siendo la víctima. ¿Y qué importa lo que él diga? Sentí la rabia crecer, pero era una rabia distinta. No contra mi papá. Contra mi hermano, contra su docilidad, contra esa necesidad desesperada de aprobación que yo había matado en mí la noche que escupí tierra en la carretera. ¿Qué importa su versión? Tú sabes la verdad. Yo sé la verdad. Porque yo no soy como tú. Estalló. Yo no pude irme. Yo no tuve las pelotas de subirme a ningún coche y no mirar atrás. Tú eres fuerte. Tú siempre fuiste fuerte. Yo, se llevó las manos a la cara. Yo solo quería que me quisiera. Y ahora que lo tengo aquí, indefenso, dependiendo de mí, no sé si lo ayudo por amor o por venganza. No sé si quiero que viva o que se muera de una puta vez. El eco de su grito rebotó en las paredes del pasillo. Una enfermera asomó la cabeza y frunció el ceño. Mi hermano se secó las mejillas con el dorso de la mano. Perdón, murmuró. No pidas perdón, dije. No tienes nada que perdonar. Y en ese momento lo entendí. El karma no es una fuerza cósmica que ajusta cuentas. El karma es esto, un hombre que maldijo la lluvia y ahora se ahoga en ella. Mi papá pasó toda la vida construyendo un reino donde él era el único soberano. Y ahora, en su trono de sábanas blancas, solo tiene al súbdito que le quedó. Pero mi hermano no es un súbdito. Es un rehén. No puedo más, susurró. Ya no puedo. Entonces déjalo. ¿Cómo? Alzó la vista. ¿Cómo lo dejo si nadie más va a venir? ¿Mi mamá? ¿Mis tíos? ¿Tú? Silencio. Sus ojos, fijos en los míos. ¿Tú vas a volver? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada, irresoluble. Porque él no me estaba pidiendo que ayudara a cuidar a mi papá. Me estaba pidiendo que compartiera la culpa. Que le dijera que estaba bien soltar, que no era un monstruo por querer huir. Pero yo no podía decirle eso. Porque si le decía que estaba bien, tendría que perdonarme a mí mismo por haber huido. Y todavía no estaba listo para eso. ¿Vas a volver? Repitió. Abrí la boca. Cerré los ojos. Y en la oscuridad de mis párpados vi la carretera, el asfalto mojado, las luces traseras de una camioneta que se alejaba. No lo sé, mentí. Mi hermano asintió. Sin sorpresa. Sin reproche. Como quien ya conoce todas las respuestas y solo espera oírlas en voz alta. Es tarde, dijo, enderezando la espalda. Deberías irte. No me moví. ¿Vienes mañana? Preguntó. Y en ese instante supe que él no me estaba pidiendo que volviera por mi papá. Me estaba pidiendo que volviera por él. Actualización 4. Esa noche no pude dormir. Andrea se giró en la cama, puso una mano en mi pecho y sintió los latidos acelerados, ese tic-tac de reloj descompuesto que llevaba horas martillándome las costillas. ¿Vas a volver mañana? Preguntó, sin abrir los ojos. Sí, dije, y la palabra me raspó la garganta como vidrio molido. Ella asintió, acomodó la cabeza en mi hombro y no preguntó más. Eso es lo que tiene vivir con una psicóloga, saben cuándo apretar y cuándo soltar. Saben que hay preguntas que no tienen respuesta hasta que las respondes con los pies. A la mañana siguiente, en lugar de ir al hospital, manejé hasta la casa. No sé bien por qué. Quizás porque necesitaba verla vacía. Porque mi papá llevaba 6 meses internado y mi mamá, según mi hermano, solo iba a dormir. La casa había estado sola todo ese tiempo, esperando, como una bestia quieta que contiene la respiración. El portón estaba igual. Ese verde militar descascarado que yo debía pintar el sábado que me fui. Las bugambilias del frente, antes rojas y exuberantes, ahora eran un esqueleto de ramas secas enredadas en la reja. Nadie las había regado. Nadie las había podado. Como si la casa supiera que su rey estaba ausente y hubiera decidido empezar a morirse también. Toqué el timbre. Silencio. Toqué otra vez. Finalmente, pasos lentos, arrastrados. Mi mamá abrió la puerta. Y ahí, créanme, sentí que el suelo se inclinaba. Porque mi mamá, esa mujer que siempre llevaba el cabello recogido en un moño perfecto,
que usaba batas planchadas incluso para estar en casa, ahora tenía el pelo suelto, gris, hecho una maraña. La bata, esa misma floreada que llevaba puesta la noche que me fui, tenía una mancha en la solapa y el cinturón colgando desatado. Pero lo peor fueron sus ojos. Esos ojos que antes me miraban como si yo fuera la causa de todos sus problemas. Ahora estaban huecos. Como dos ventanas sin cortinas que daban a una habitación vacía. ¿Qué haces aquí?, preguntó. No era un reproche. Era genuina confusión, como si yo fuera un recuerdo que se materializó por error. Vine a verte, dije. Y a recoger unas cosas. Se hizo a un lado sin decir nada. Entré. El olor me golpeó primero. Ese olor a encierro, a humedad, a comida recalentada y a algo más. Algo dulzón, rancio. A vejez. A abandono. La sala estaba igual. El mismo sofá beige, la misma televisión apagada, el mismo cuadro de la última cena presidiendo la pared. Pero todo tenía una capa de polvo casi teatral, como el decorado de una obra que dejaron de presentar hace meses. ¿Quieres café?, preguntó mi mamá, caminando hacia la cocina. No, gracias. Se detuvo. Dio media vuelta y me miró como si recién cayera en cuenta de que yo era una persona, no una aparición. ¿Viniste por él? No. Vine por ti. Parpadeó. 3 veces. Como un animal que intenta enfocar un objeto extraño. Yo estoy bien, dijo. Siempre estoy bien. Y entonces lo vi. En la mesita de centro, al lado del control remoto, había una pila de papeles. Facturas, estados de cuenta, notificaciones. En la de arriba, escrita con marcador rojo, una palabra, final. Mi mamá siguió mi mirada y, por primera vez en toda la conversación, sus dedos se crisparon sobre el borde de la bata. ¿Eso qué es?, pregunté, aunque ya lo sabía. Nada. Cosas de tu padre. Mamá. Ella no respondió. Solo se sentó en el borde del sofá, con las manos en el regazo, la espalda recta. La misma postura que tenía cuando esperaba que terminaran los golpes en el taller. La misma postura de quien aprendió a hacerse invisible para sobrevivir. Me acerqué. Agarré los papeles. Ella no intentó detenerme. Era una demanda de divorcio. Fechada hacía 3 meses. Presentada por mi padre. Y al lado, una notificación del juzgado, audiencia programada para la próxima semana. Él te está pidiendo el divorcio. La voz me salió ronca, incrédula. ¿Después de 40 años? ¿Ahora que está inválido? Mi mamá levantó la barbilla. Ese gesto. Ese maldito gesto de dignidad que siempre la caracterizó, ese, yo puedo sola, que aprendió a fuerza de no poder contar con nadie. Dice que ya no soporta verme, dijo, con una calma aterradora. Dice que le recuerdo todo lo que perdió. Que le recuerdo que ya no es el hombre que era. ¿Y tú? Me arrodillé frente a ella, forcé a que me mirara. ¿Tú qué quieres? Silencio. Luego, muy despacio, su mano se levantó y tocó mi cara. Sus dedos estaban fríos, ásperos, con esa textura de quien ha lavado platos ajenos durante 40 años. Yo nunca quise nada, susurró. Solo que las cosas no fueran tan difíciles. Que él no se enojara tanto. Que tú no te fueras. Me fui porque no aguantaba más. Porque él me sacó de aquí a golpes. Lo sé, sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron, enquistadas en el borde del párpado. Pero cuando te fuiste, él se volvió peor. Porque ya no tenías a quien culpar de sus fracasos. Ya no tenías a quien pegarle para sentirse hombre. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Entonces me tocó a mí. El mundo se detuvo. No, no se detuvo. Se rompió en 1000 pedazos y yo caí entre los fragmentos, arañándome las manos para sostenerme de algo, de lo que fuera. ¿Te pegaba?, pregunté. Después que yo me fui. Ella no respondió. Pero su mano bajó de mi mejilla y se posó sobre la suya, sobre ese hueso que siempre había tenido ligeramente torcido. Yo crecí pensando que era genético. Que mi mamá había nacido así, con el pómulo izquierdo más hundido que el derecho. No era siempre, dijo. Solo cuando algo le salía mal. Cuando se quedaba sin trabajo. Cuando sus amigos lo dejaban de lado. Cuando alguien le recordaba que no era el hombre importante que creía ser. ¿Y tú por qué no te fuiste? La pregunta me salió más dura de lo que quería, pero ya no podía controlar el temblor de mi voz. ¿Por qué te quedaste? Me miró. Directo a los ojos. Y por primera vez en 18 años, vi algo en su mirada que no era resignación. Era culpa. Porque tenía miedo, dijo. Miedo de estar sola. Miedo de no poder mantenerme. Miedo de que nadie me quisiera.
El mismo miedo que tú no tuviste. No fue valentía, mamá. Fue supervivencia. Lo sé, asintió. Y por eso no te culpo. Nunca te culpé. Pero nunca me defendiste. Ahí sí. Las lágrimas, esas que llevaban décadas contenidas, finalmente se desbordaron. No en sollozos, no en gritos. Rodaron silenciosas por sus mejillas, cavando surcos en su piel de porcelana cuarteada. No supe, susurró. No supe cómo. Me enseñaron que el hombre manda, que la mujer aguanta, que los hijos obedecen. Me casé con él porque mis padres dijeron que era buen partido. Tuve hijos porque él quiso. Me callé porque me enseñaron a callarme. Y cuando tú rompiste esa regla, cuando dijiste no, cuando te fuiste. Hizo una pausa. Aspiró hondo. Me odié. Porque tú hiciste lo que yo nunca pude. El reloj de la pared marcó las 11. El mismo tic-tac de mi infancia, el mismo péndulo hipnótico que marcaba las horas mientras yo esperaba que mi papá subiera del taller. Mi mamá seguía sentada, con las manos en el regazo, la demanda de divorcio a su lado. ¿Vas a firmar? Pregunté. No lo sé, dijo. Él está enfermo. Nadie más lo va a cuidar. Que lo cuide su orgullo. Ella casi sonríe. Casi. El orgullo no cambia pañales, mijito. Y en ese momento, parado en esa sala que ya no era mi hogar, frente a esa mujer que nunca supo ser mi madre, entendí algo que 6 años de terapia no habían logrado enseñarme. El perdón no es un acto. Es un duelo. Y yo estaba de luto por una familia que nunca existió. Mi celular vibró. Era mi hermano. ¿Vas a venir hoy? Su voz sonaba tensa, apurada. Papá preguntó por ti. Miré a mi mamá. Ella secó sus lágrimas con el borde de la manga. Dile que sí, dijo, sin mirarme. Dile que vas. ¿Por qué? Porque él también tiene miedo, respondió. Porque no sabe pedir perdón. Porque nunca le enseñaron. Porque está solo y se está muriendo y necesita saber que alguien, aunque sea uno, va a quedarse hasta el final. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué necesitas tú? Mi mamá se levantó. Caminó hacia la cocina, arrastrando las pantuflas. Abrió la llave, llenó la tetera, la puso al fuego. Yo ya tuve mi respuesta, dijo de espaldas. Viniste. Salí de esa casa con el pecho apretado y la cabeza llena de preguntas. En el coche, antes de prender el motor, apoyé la frente en el volante. Andrea tenía razón. No era futuro. Era pasado. Un pasado que me había alcanzado en un hospital, en una casa polvorienta, en los ojos de una madre que nunca supe leer. Arranqué. El camino al hospital era el mismo de siempre. Pero esta vez, algo había cambiado. Porque ya no iba a ver a mi verdugo. Iba a ver a mi padre. Y esa palabra, por primera vez en 6 años, no me supo a veneno. Actualización final. El pasillo del hospital nunca me había parecido tan largo. Caminaba despacio, contando las baldosas, sintiendo el peso de las últimas 24 horas en cada articulación. Había visto a mi mamá doblarse sin romperse. Había visto a mi hermano confesar su miedo más oscuro. Había visto la casa de mi infancia convertida en museo de ausencias. Y ahora me tocaba verlo a él. La puerta 307 estaba entreabierta. Por el borde se filtraba la luz tenue de la lamparita nocturna y la silueta de mi hermano, sentado en la silla de plástico, con la cabeza gacha. Cuando entré, levantó la vista y me dedicó una mirada que era puro cansancio. Se durmió hace rato, susurró. La morfina lo deja así, horas. Me acerqué. Mi papá yacía en la misma posición del primer día, boca arriba, las manos inertes sobre el pecho, la respiración superficial. La máquina trazaba líneas verdes con pulso regular. Seguía vivo. Seguía ahí. Voy por un café, dijo mi hermano, levantándose. Tómate tu tiempo. Salió. El golpe de la puerta fue suave, casi un suspiro. Y entonces estábamos solos. No sabía qué hacer con las manos otra vez. Es curioso, a los 18 años, frente a él, mis manos siempre estaban cerradas, listas para protegerme la cara. A los 24, frente a su indefensión, no sabía si abrirlas o esconderlas en los bolsillos. Me senté. La silla era incómoda, de plástico duro. Igual que todas las sillas de espera. Igual que toda mi vida esperando. Sé que estás despierto, dije. No respondió. Pero sus dedos, esos dedos amarillos de nicotina que ahora sostenían una vía, temblaron. Siempre supiste fingir. Fingir que no escuchabas, que no veías, que no te importaba. Pero tus manos siempre te delataron. Antes de pegarme, las apretabas. Ahora que me oyes, tiemblan. Abrió los ojos. Eran los mismos ojos.
Ese gris acoso de hombre viejo y derrotado. Pero debajo de la opacidad, algo parpadeaba. Algo que podía ser miedo, o rabia, o las dos cosas. ¿Viniste a burlarte? Su voz era un hilillo, papel de lija contra madera. No. ¿Viniste a pedirme perdón? Me reí. Una risa corta, seca, que rebotó en las paredes de la habitación. No, papá. No vine a pedir perdón. Vine a decirte algo que debí decirte hace 6 años, pero no pude porque estabas demasiado ocupado sacándome a golpes de tu casa. Esperó. No apartó la mirada. No te odio, dije. ¿Sabes por qué? Porque el odio es un sentimiento que te ata. Y yo pasé 6 años desatándome de ti. 6 años entendiendo que el problema nunca fui yo, nunca mi hermano, nunca mi mamá. El problema fuiste tú. Tu violencia. Tu necesidad de control. Tu incapacidad para querer sin condiciones. Parpadeó. Una vez. 2 veces. Yo. Déjame terminar, lo corté. No vine a escucharte. Vine a que me escuches. Porque toda mi vida giró alrededor de lo que tú sentías, lo que tú querías, lo que tú esperabas de mí. Hoy, por primera vez, vas a oír lo que yo necesito que sepas. Silencio. No te perdono, dije. No porque no quiera. Sino porque todavía no sé cómo. Perdonar no es olvidar, y yo no puedo olvidar esa carretera. No puedo olvidar el sonido de mi hermano escondido detrás de los botes de pintura. No puedo olvidar a mi mamá en la escalera, con la bata floreada, mirando sin mirar. Tragó saliva. Su nuez, ese pellejo flácido que le colgaba del cuello, subió y bajó con esfuerzo. Pero tampoco quiero cargar este rencor toda la vida, continué. No por ti. Por mí. Por Andrea, que me aguanta despertándome a las 3 de la mañana. Por mi hermano, que necesita que alguien le diga que está bien soltar. Por mi mamá, que hoy me miró como si yo fuera la única prueba de que no vivió en vano. Hice una pausa. Respiré hondo. Así que he decidido algo. No voy a volver a casa. No voy a ser el hijo pródigo que regresa para alegrar tus últimos días. No voy a cambiarle pañales ni a llevarle sopa ni a escuchar tus sermones sobre lo malagradecido que soy. Eso no lo voy a hacer. Algo se rompió en su mirada. Una certeza. La última esperanza de que yo ocupara el lugar que él había diseñado para mí. Pero tampoco voy a desaparecer, dije. Voy a estar para mi hermano. Voy a estar para mi mamá. Voy a pagar las facturas que tú dejaste acumulando. Voy a contratar a una enfermera para que él no tenga que cargar solo con tu peso muerto. ¿Y para mí? Preguntó. ¿Qué vas a hacer por mí? Lo miré. Directo a los ojos. Sin miedo, sin rencor, sin esa necesidad desesperada de aprobación que me paralizó durante 18 años. Nada, respondí. No voy a hacer nada por ti. No porque no te merezcas cuidado, sino porque ya no soy tu hijo. Dejaste de ser mi padre cuando cerraste la puerta de esa camioneta. Y yo dejé de ser tu hijo cuando escupí la tierra y me levanté. Sus ojos se humedecieron. Por primera vez en mi vida, vi a mi papá llorar. No eran lágrimas teatrales, de esas que usan los manipuladores. Eran gotas lentas, pesadas, que se perdían en las arrugas de sus sienes. ¿Entonces para qué viniste? Susurró. Me incliné hacia adelante. Puse mis manos sobre las suyas, esas manos que tanto daño me hicieron, ahora frágiles, surcadas de venas azules. Vine a decirte adiós, dije. No un adiós de rencor. Un adiós de verdad. El que no pudimos tener esa noche en la carretera. El que merecíamos los dos. Su mano giró bajo la mía. Por un instante, sentí sus dedos aferrarse a los míos. Un gesto mínimo, casi involuntario. Como un náufrago que se agarra a una tabla. Lo siento, dijo. 2 palabras. Apenas audibles. Pero ahí estaban, flotando entre el pitido del monitor y el zumbido del aire acondicionado. Lo siento, repitió. Por todo. Por la carretera. Por tus 18 años. Por no saber ser padre. Por no aprender. Por esperar a estar muerto en vida para pedirte que vuelvas. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque las palabras, en ese momento, sobraban. Él había dicho lo que necesitaba decir. Yo había dicho lo que necesitaba decir. El resto era silencio. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse. Las sombras se alargaban en el piso de linóleo. Mi hermano entró con 2 cafés, se detuvo en el umbral y nos miró, yo sentado al borde de la cama, él con los ojos cerrados, nuestras manos todavía entrelazadas. ¿Todo bien? Preguntó. Sí, dije, levantándome. Todo bien. Le di el café. Busqué mi chaqueta.
En la puerta, me volví a mirar por última vez a ese hombre que ya no pesaba más que un esqueleto envuelto en piel. ¿Volverás?, preguntó mi hermano. Miré a mi papá. Él no abrió los ojos, pero su mano, esa mano que todavía conservaba el calor de la mía, se crispó sobre la sábana. No lo sé, dije. Pero ahora, por lo menos, ya no me fui enojado. Salí. El pasillo estaba igual de largo, pero mis piernas pesaban menos. El coche me esperaba en el estacionamiento. Andrea me esperaba en casa. Manejé sin radio, sin pensar en nada, dejando que el paisaje se deslizara por la ventanilla. Llegué. Apagué el motor. Y antes de bajar, saqué el teléfono y abrí el chat de mi hermano. Escribí. Mañana voy a buscar a mamá para almorzar, ¿te apuntas? 3 puntos bailaron en la pantalla. Luego, un mensaje. Sí. Gracias por volver. No contesté. Guardé el teléfono. Subí a mi departamento, donde Andrea ya había puesto la mesa y el olor a comida recién hecha llenaba cada rincón. ¿Cómo te fue?, preguntó. Bien, dije. Terminé algo que debí terminar hace años. No preguntó más. Sonrió, sirvió la cena y, por primera vez en 6 años, sentí que el nudo en mi garganta se aflojaba. No lo había perdonado del todo. Quizás nunca lo hiciera por completo. Pero había dejado de ser el hijo abandonado en la carretera. Ahora era solo un hombre que, después de mucho tiempo, había aprendido a volver a casa. A la suya. No a la de él. Si te gustan las historias, no olvides seguirme, dar like y comentar. Tu apoyo nos anima a seguir trayéndoles historias. Si tienes alguna historia, coméntala y dedicaremos un video basado en ella.